Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Yo soy Eduardo Ropart y le voy a predicar Hechos de las Ideas, muy atentos, muy concentrados en la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a tener varios versículos para tener la idea completa de lo que Dios va a enseñarnos. Usted va a aprender, tome su bolígrafo, tome su bloc de notas y obviamente su Biblia para poder recibir una enseñanza que puede cambiar muchísimas cosas en su vida. Además del poder que tiene la misma palabra, porque el Espíritu de Dios empieza a revelar, a traer nuevas ideas a través de cada uno de los hechos que necesitamos cambiar, mejorar y por sobre todo colocar delante de nuestro Dios. Vamos a leer Isaías 1 del 1 al 3, Oseas 4, 6, vamos a leer Hebreos 11, 6 y vamos a leer Romanos 10, 17 para tener una unidad ideológica de lo que el Señor quiere enviar en el mensaje. Un contexto importante de lo que significa el conocimiento y la fe, hechos de las ideas. Vamos a tener allí en la palabra del Señor. Dice Isaías capítulo 1, en los primeros 3 versículos, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor, yo crié hijos para hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Mi pueblo no entiende. Bueno, muy bien, vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Vamos a ir a la palabra del Señor allí para contextualizar lo que acaba de enseñarnos el libro de Isaías en los primeros 3 versículos. Oseas 4:6, dice la palabra del Señor. Libro de Oseas capítulo 4 y el versículo 6, dice la palabra del Señor. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Vamos tomando en cuenta, mi pueblo no tiene conocimiento. Luego Oseas dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, mire el primer concepto, el conocimiento es demasiado importante. El conocimiento es fundamental. Vuelvo y le repito el libro de Isaías lo que dice. Dice, pero mi pueblo no entiende. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre conoce a su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Y luego Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El entendimiento, el conocimiento, vamos a hablar hoy. Por eso se llaman hechos de las ideas. Muy atentos. Vamos a Hebreos 11:6. Es una palabra allí en la fe un poco más amable de las anteriores. Las anteriores son 2 palabras muy fuertes, muy claras. Dice en el verso 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes le buscan. Tiene que creer que Él existe. Entonces, aquí estamos hablando de la fe. En los 2 versículos anteriores del conocimiento. La fe. El conocimiento. Romanos 10, 17. Dice la palabra del Señor. Romanos 10, 17 dice la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Unimos los versículos bíblicos y nos dice que el conocimiento de la verdad es una información muy valiosa, y el conocimiento nos ayuda a comprobar las cosas. La palabra de Dios es la verdad, y la verdad, que es la palabra, nos ayuda a comprobar, o sea, con los hechos. Es decir, la fe debe estar representada, como dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es fe muerta. La fe debe estar representada en los hechos. Entonces, los hechos son demasiado importantes como hechos de fe. Que nuestros hechos sean
siempre una imagen, un testimonio de nuestra fe. Los hechos deberían hablar permanentemente de nuestra fe. Cuando una persona no tiene hechos concretos, no solamente tiene problemas de comportamiento, sino de fe, porque la gente hace lo que cree, finalmente lo hace. Ahora, si el comportamiento no es el mejor, entonces la fe le puede ayudar a ese comportamiento, y esa fe está puesta en la verdad. Por eso aquí dice Romanos 10:17, la fe es el resultado de oír el mensaje de la palabra, que es la verdad, y nos lleva a los hechos. Perfecto, la fe es muy importante por los hechos, pero ahora miremos el otro aspecto, el conocimiento. El nivel de conocimiento de las personas proyecta su vida. Todo lo que usted conoce es una proyección para su vida. Por eso, una persona que es ignorante, como lo dice el libro de Isaías, mi pueblo se volvió ignorante, o sea, ya no conoce, entra en una esclavitud. La destrucción significa la esclavitud. La destrucción no solamente es el desaparecer, sino que desaparece su proyección, desaparece su vida, porque termina siendo dominada por otro. Todos los problemas en la vida son problemas de conocimiento. Ahora, sin conocimiento y sin fe, la vida es una experiencia y la consecuencia es la frustración. El que quiere mantener en ignorancia a un pueblo es precisamente el enemigo de la humanidad, para mantenerlo esclavo. Entre menos usted conozca, más esclavizado lo tiene, y entre menos usted haga, más va a depender de los demás. Entonces las acciones y las ideas son determinantes para la palabra de Dios. Las acciones por medio de la fe y las ideas por medio del conocimiento. Alguien ya está entendiendo el mensaje de hoy. Hechos de las ideas. La fe te protege, dice también en el libro de Efesios capítulo 6, es pues la fe el escudo, ¿sí? La fe tiene un escudo, el escudo de la fe, y es pues la fe aquella que nos permite protegernos. Es decir, el escudo, los hechos son protección. Aquí estamos tomando la fe como hechos y son protección a la vida de las personas. Pero el conocimiento es la espada que te permite avanzar. Por eso la espada está representada por la palabra de Dios. Si usted busca allí en el libro de Efesios capítulo 6, dice allí claramente en adelante el escudo de la fe, la espada que es la bendita palabra de Dios. Entonces el conocimiento es tu manera de avanzar, de atacar. Tú atacas con la palabra las adversidades, tú atacas con la palabra las dificultades, tú atacas con la palabra aquellas cosas que se oponen. El conocimiento te lleva a la proyección, el conocimiento te lleva a tener ideas, y tu fe son los hechos que te permiten ser protegido. Siendo así, el enemigo de la humanidad ataca la fe en el espíritu. Todos los problemas de fe son de orden espiritual, pero fíjese que terminan reflejados en los hechos. Es lo que la mayoría no entiende, que sus hechos son problemas de fe, porque la fe es atacada a nivel espiritual. Por eso las personas terminan confundidas en sus dioses, con sus dioses y por sus dioses. Porque realmente los hechos están representados por acciones de fe, y la fe está representada en quien has creído. Todos los problemas de fe son problemas espirituales, luego se van a ver reflejados en los hechos. Luego, esos hechos, esas acciones deben estar dirigidas en el espíritu por la fe en el Señor. Y el conocimiento en la mente está atacada varias veces y está permanentemente atacada para que tú no tengas ideas, para que no tengas el conocimiento necesario para poder proyectar. Recuerda algo muy importante, que el verdadero tesoro en la vida de una persona está en sus ideas. El verdadero tesoro, el verdadero valor de la persona no está en cuánto conoce, sino cuánto hace con el conocimiento, es decir, una idea de aquello que has conocido. Cada día al despertarte debes ir a buscar en adoración y en proclamación la palabra, para que te produzca una idea y esa idea se reproduzca en un hecho que sea capaz de decir que lo que hago es producto de lo que pienso, y lo que pienso es producto de lo que Dios dice. El conocimiento es determinante para la vida de la persona, pero está atacado generalmente por la ignorancia
generalmente está atacado por aquello que la persona cree que sabe, pero no termina sin saberlo. Mire, Mark Twain dice lo siguiente: lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, es lo que estás seguro que sabes, pero que simplemente no es así. Personas que creen que saben y no tienen ni idea. Hablan de teología, hablan de Dios, hablan de la Escritura, hablan de Jesucristo y jamás se han sentado 10 minutos a recibir una clase de nada, pero tienen el conocimiento de la ignorancia. Es decir, tienen hechos y tienen ideas producto de su ignorancia con la arrogancia que generalmente trae precisamente la falta del verdadero conocimiento, pero se creen, como dice la Escritura, sabios en su propia opinión, manejan su creencia a su manera, dicen ellos, que creen a su manera, y la manera es simplemente una ignorancia. La ignorancia de su manera podría ser esa una manera. Por lo tanto, en varias áreas de la vida de las personas se creen sabios en su propia opinión. Hoy en día, con la posibilidad de colocar una idea, una información en instantes en su dispositivo celular, en sus aparatos tecnológicos, de colocar usted una idea que la pueden ver millones de personas, hace que muchas gentes, que muchas personas empiecen a dar información que no es verdadera, pero que simplemente creen que saben sobre el tema. Hablan de salud, hablan de belleza, hablan de deportes, hablan de política y no tienen ni idea del tema, pero se creen sabios en su propia opinión. Además alegan y piden que sean respetadas sus opiniones. Como opiniones muy buenas, pero como conocimiento no puede ser. Realmente el conocimiento está muy atacado por la opinión, que es válida, pero nunca puede reemplazar el conocimiento, para dejarlo claro allí y poder avanzar en el mensaje. La palabra y la fe, cuando se mezclan el conocimiento y la fe, usted recibe el poder de Dios. Los hechos de las ideas está representado ahí en la combinación del poder y de la fe, mejor, de la palabra y de la fe, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El que inspira la palabra y el que le produce las ganas de hacer las cosas. El Espíritu Santo llenó de poder a aquellos que creyeron y ahora tenían un conocimiento. Por eso cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te da la revelación y ahí viene el poder. La fe y la palabra es poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Si alguien quiere poder de Dios, ahí está. En el mensaje de hoy, la palabra y la fe, eso es muy poderoso. Cuando usted decide creer lo que realmente conoce, usted se vuelve muy poderoso. Muy poderoso cuando cree y piensa lo que ha creído. El día que la humanidad empiece a ver a una iglesia que lo que cree lo piensa y eso lo hace, pues verá simplemente una humanidad que sigue a la iglesia. En el momento que la iglesia pueda pensar lo que ha creído, transforma la humanidad. Es muy importante ese concepto. ¿Por qué? Porque lo que controla su mente, eso lo va a dominar. Y lo que controla su fe lo va a limitar. Es muy claro eso. Para poder tener en nuestras vidas mentalidad y capacidad, pues debemos entender que lo que controla mi mente, eso me va a dominar. Si a usted lo controla un pensamiento, lo domina. Si usted simplemente está pensando en algún hecho, se vuelve obsesivo y hasta compulsivo el comportamiento y eso lo va a dominar. Pero si algo le controla su fe, lo va a limitar. Hay personas a las cuales les son controlada la fe. Por horas, por minutos, se autocontrolan en su fe o tal vez han perdido ya el control de su fe y todo lo limita. Cuando usted escucha a una persona limitada, usted debe pensar que esa persona tiene problemas de fe. Cuando una persona dice, sí, esto está bueno, pero, y ese pero de limitación es un problema de fe. Ahora, ese pero te lo puede mostrar a través de la realidad, pero yo te puedo mostrar la verdad que opaca, que cambia y transforma esa realidad. Alguien diga amén y ya dele un aplauso al Señor porque Él es el que está dándole estas ideas claras.
Las limitaciones y las opresiones acaban con la vida espiritual y la capacidad de solucionar dificultades, problemas y temas de la vida. La fe te lleva a los hechos, el conocimiento te lleva a las ideas. Cientos de personas, como tú y como yo, terminamos pensando largas horas, tal vez en una noche de insomnio o en una tarde de preocupación o en un trancón de tu ciudad o del lugar donde te encuentras, en donde sueltas tu mente hacia tus problemas, tus dificultades, tus malas relaciones, o el deseo de cambiarlas, o la proyección, o un ánimo grande de avanzar y de mejorar. Esas son las ideas que más cotidianamente vienen a nuestra mente, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, pero terminan muchas veces limitadas por las circunstancias, por las relaciones que tenemos, por las limitaciones con que estamos. Por eso, hay 4 combinaciones entre las ideas que vienen por el conocimiento y los hechos que vienen por la fe. 4 combinaciones que vamos a tener allí. Tome nota de esto. Lo que conozco y creo. Esa es una combinación. La otra combinación, lo que creo y no conozco. Hay gente que cree cosas pero no las conoce. Hay gente que dice lo que conozco pero no lo creo. Y una más, lo que no conozco y no creo. Vamos a observarlas las 4. Voy a repetirlas de nuevo. Lo que no conozco y no creo. Lo que conozco pero no creo. Lo que creo pero no conozco. Y finalizo con lo que conozco y lo que creo. Hechos de las ideas. Alguien diga amén y esté muy atento también al concepto que vamos a dar. El primer punto, lo que creo y no conozco. Piensa en eso. Todo lo que yo creo pero no conozco. Logros sin verdades. No sé qué pasó, me fue bien, no tengo ni idea por qué me fue bien, pero bueno, lo creo, aunque no lo conozco. Sin claridad. Las personas que no tienen claridad porque no conocen la verdad y tienen fe, inmediatamente se meten en una religiosidad. O lo que se conoce también como el fetichismo, o algunas cosas se les da la capacidad de ser artículos de suerte, los sortilegios. Entonces dicen, es que desde que yo me levanto muy temprano y oro a Dios me va bien. Entonces el día que no se levantó tan temprano o que le dio insomnio, seguramente le va a ir mal. A la vieja usanza de los horóscopos de otra época que hacía que la gente se agolpara a comprar los periódicos. Entre los crucigramas y los horóscopos se vendían la mitad de la prensa del otro siglo, del siglo anterior, en donde la prensa era el lugar privilegiado de la comunicación y de la información. O sea, la gente buscaba qué le decía el horóscopo, a ver hoy cómo me va a ir, si tengo que salir de una manera o de otra, o si tengo que visitar o no visitar a una persona. Entonces les daba el poder a una situación, a una palabra, porque como tenía una fe, creía pero no conocía, entonces la gente fue llevada a una religiosidad o a unas creencias, a unos mitos. Por eso nuestros pueblos son tan llenos de religiosidad, pero también de sistemas de creencias, pero también de maneras de hacer las cosas porque creen que así es que deben ser y si no van a salir mal, de darle poder al día, a la luna, al sol, a las estrellas, al de al lado, a la persona, a la suerte, y todo eso está llevando a la gente a una creencia, pero sin conocimiento. Muchas personas tienen problemas de esa manera y se pierden aunque fueron creyentes. Se pierden. Dice Oseas 4:6, muy bien, mi pueblo, es decir, el que me cree, se perdió porque le faltó conocimiento. Este tipo de personas cuando llega una adversidad no saben cómo sortearla e inmediatamente se apartan de lo que creyeron un día o de quien creyeron un día.
Son personas que divagan entre las religiones, entre las filosofías, entre las nuevas creencias, entre los coaches de vida, entre los coaches de salud. Divagan a ver quién le puede devolver un poco la fe que sin conocimiento nunca pudo tener. Entonces usted encuentra personas que van mutando no solamente de iglesias, sino también de creencias, a ver en cuál se pueden encasillar mejor. Y yo no estoy hablando de aquellos que van en superación o en progreso, en donde la misma Biblia dice, ya no tomamos la leche de aceite, sino ya vamos por cosas más maduras, vamos creciendo. Eso es diferente, que va uno buscando un mayor conocimiento, una mayor revelación, porque ya algunas cosas ya pasó. Usted no puede volver al kinder cuando ya va en sexto bachillerato o ya va a entrar a la universidad, usted no se devuelve al 11 grado, etcétera. Eso es una evolución, pero yo estoy hablando de aquella persona que sin conocimiento ha creído y entonces termina atrapada en una multitud de creencias sin una gota de conocimiento y obviamente terminan consumidos por lo mismo, devastados, terminan agotados de escuchar a tantas personas que ya hasta lo que creyeron ya no lo creen. Recuerda esto. Jesús caminó sobre el agua. Él creía que lo podía hacer, pero también conocía cómo lo hacía. Pedro caminó en las aguas por fe, pero se hundió por falta de conocimiento. No por las leyes. Yo no estoy hablando de las leyes físicas, ¿sí? Él no tenía el conocimiento de quién era el que lo sostenía en las aguas. Él creía que Jesús era el Cristo. Y dijo, yo por fe camino por ti, porque creo en ti. ¿Cuántos creen en el Señor? Alguien dijo amén, y si no, pues dígalo. Creen en Dios, pero difícilmente creen que Dios los sostiene. Y mucha gente cree en Dios. Pedro creía en el Señor, pero no conocía quién era el que lo sostenía. Y empezó a hundirse, porque creyó más en el miedo, le dio más fuerza al miedo. Y bueno, y no era el miedo, era la duda, pero la duda engendra un miedo, como lo predicamos hace poco. Entonces, tener esto es muy importante en cuenta, porque él creía, pero no conocía al que lo sostenía. Jesús caminaba sobre las aguas, pero sabía quién lo sostenía sobre las aguas. Eso es fe y es conocimiento. La fe te hace ser arriesgado, alguien diga amén, pero el conocimiento te hace ser valiente, más amén todavía. La fe te enseña a ser arriesgado y el conocimiento te enseña a ser valiente. Muy bien, así es. Es determinante esto. Entonces, en lo primero, creo, pero no conozco. Primer punto, ya lo resolvimos. Segundo punto, lo que conozco, pero no lo creo. Este es al contrario del primero. El primero era que creía, pero no conocía. Este también pasa, ¿no? Lo conozco, pero no creo. Este es más común que el anterior. Mucha gente con conocimiento, pero con poca fe. El conocimiento es importante porque nos hace tener claridad, nos hace tener ideas. Las personas que creyeron, pero no tuvieron conocimiento de su fe, simplemente se volvieron artículos religiosos. Lo mismo siempre. Cuando vino un problema ya no supo cómo resolverlo. Artículos religiosos. Entonces infundaron miedo a la gente para que no se moviera de la religión, cualquiera que fuera. Se metieron con su salvación, con su creencia, con sus antepasados, con sus ancestros, tema que está como de moda, ¿sí? Se metieron con todo eso, ¿por qué? Porque son artículos religiosos. Entonces tienen que mandarle el mensaje de miedo para que la gente no se mueva al conocimiento. En el nombre de Jesucristo vas a salir de esto. Y vas a empezar a entender que el conocimiento y la fe te hace tener hechos de las ideas. El conocimiento te va a dar claridad, nos hace valiente. La gente con valentía es porque conoce. Porque hay guías en lugares en donde uno no los conoce. Voy a conocer el desierto de tal lugar. ¿Y quién me lleva? Pues un guía. Si no, yo no conozco y me pierdo. ¿Alguien entendió esto? De la misma manera, el conocimiento te lleva a tener valentía, pero si no tienes fe, va a haber un problema. Porque si fuera solo por conocimiento, Jesús hubiera sido solamente un maestro de una sinagoga, pero nunca el salvador de la humanidad.
El conocimiento te ayuda a tener, pero no a mantener. El conocimiento te ayuda a adquirir, pero no a sostenerte, no a mantenerte. La fe te ayuda a mantenerte y el conocimiento a alcanzar. Volvamos al ejemplo de caminar sobre las aguas, pero Pedro simplemente hubiera desarrollado alguna técnica, algún surf sobre las aguas, poder caminar sobre las aguas en sus pies, tratar de hacer una especie de tabla y moverse sobre las aguas. Eso era conocimiento. En las olas del mar podría experimentar cosas extraordinarias, pero por minutos, escúcheme esto, pero era muy importante experimentar el caminar en las aguas a pesar de que no tenía una técnica. Es decir, la gente tiene conocimiento, pero si no tiene fe no se sostiene. Él podría tener el conocimiento de caminar un minuto sobre las aguas, tal vez haciendo un equilibrio, tal vez manejando su cuerpo, tal vez haciéndolo como una tabla, como ahora lo hacen, pero obviamente dependía de la técnica, si no, se hunde. Muchas personas terminan hundidas porque conocen algo por unos minutos, pero no se sostienen porque no tienen fe. Mira esto. Los marinos serían gente muy interesante porque tienen el conocimiento, estamos hablando de las aguas. Los marinos son gente muy interesante, tienen mucho conocimiento, pero el marino que mejor representa a un hombre de fe, el marino que nos enseñó a ser valientes y muy fuertes y a vencer todo, se llama Popeye. Sí, algunos de pronto dicen, ¿y ese quién es? Un narcotraficante. No, ese no es ningún narcotraficante. Popeye es una figurita de los dibujos animados de hace muy pocas décadas, que lo veíamos todo, y ese marinito llegaba y creía, escúcheme bien, fe, él conocía el mar porque era marino, y él creía que sacando en un tarro de espinacas, alguien ya se acordó, en el nombre de Jesús, sacaba las espinacas, las comía, y él creía que las espinacas lo hacían fuerte. ¿Alguien entendió? Y creía que era fuerte, que él conocía el mar, pero ahora era fuerte por las espinacas. Creía que las espinacas lo hacían muy valiente. Entonces la fe y el conocimiento, pues ahí está el Popeye, un hombre de fe. Un hombre de tremenda fe, porque además del conocimiento del mar, creía que su alimentación le daba un poder sobrenatural. Creer que comiendo espinacas es más poderoso y vences el mal, eso es algo que realmente debemos resaltar en este momento, porque los mares están llenos de gentes, pero esa gente no cree lo que conoce, no cree quien le dio el conocimiento. Recuerda que lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, es lo que estás seguro que sabes, pero simplemente no es así. Lo que te lleva realmente a tener un conocimiento que te sostenga es la fe. La fe te hace tener hechos. Fíjese, Popeye se tomaba sus vitaminas, sus espinacas, pero tenía el conocimiento de los mares, hablando del marino. Jesús, que ya es nuestra figura relevante y obviamente de representación humana, tenía el conocimiento de cómo caminar en el agua, pero tenía la fe clarita de quien lo sostenía. Eso se llama milagro. Sin embargo, mucha gente tiene el conocimiento, pero no tiene la fe. Te vas a hundir en algún momento y no vas a saber por qué. Sigamos con Pedro. Pedro, también pescador, volvamos a los mares, tiraba la red durante toda la noche y venía de una mala racha financiera. Los barcos que tenía eran alquilados y ya había pasado más de una semana sin pagar el alquiler diario. Ese día, los dueños de los barcos que ellos alquilaban les habían dado un ultimátum
Es decir, si hoy no me pagas la renta de toda la semana, mañana ya no tienes trabajo. Una especie de coworking en el mar, para hablarlo así. Mañana no usas la oficina que te permite alcanzar tu trabajo. Entonces, por eso es que Pedro se dobla en el turno. Dicen, pesqué el día y no se fue, me tocó en la noche, porque si no consigo en la noche, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no consigo en la noche? Pues me piden el barco, no va a tener barco, luego no va a tener provisión y voy a tener una deuda y voy a tenerla que pagar con mis bienes o con mi familia, que era la costumbre de la época. Y entonces ese hombre, llamado Pedro, con sus otros pescadores, dijo, nos tocó pasar de largo esta noche. Hay que pescar o hay que pescar. Y toda la noche estuvo tirando la red aquel que tiene el conocimiento de cómo, las ideas de cómo funciona el pez. Cómo sale, cómo se logra. Amaneció, lavó las redes, cabizbajo, emproblemado, endeudado, con la DIAN encima de la época. La DIAN es el Departamento de Impuestos en Colombia, seguramente con las cuentas ya listas por parte de sus acreedores, de sus arrendatarios. Y obviamente él miraba a sus amigos arrendatarios y decía, caramba, esto está difícil. Vamos donde los arrendadores del barco y les decimos que no pescamos nada, pero cuando van en ese camino se aparece Jesús. Y les dice, ¿qué pasa, señores? Vámonos de nuevo al barco. Señor, pero pues hemos pasado las últimas horas allá, tenemos el conocimiento, pero no tienen la fe. Ustedes tienen que creer que cuando Jesús está con ustedes en la barca, marca la diferencia. Cuando Jesús está en su matrimonio, marca la diferencia. Cuando Jesucristo está en su negocio, marca la diferencia. Cuando Jesús está en su barca, marca la diferencia. Alguien diga amén. Y una cosa es creer y otra cosa es vivir con Dios. Una cosa es tener el conocimiento de lo que hace y otra cosa es tener la fe de con quién vas en el conocimiento. Devuélvete a la barca, ya regañadientes por ser un hombre tal vez amable, quizás hasta creyente. Alguien más con Pedro, se devuelve a la barca, se monta, tira la red que ya estaba lavada, es decir, donde no hubiera conseguido, pues imagínese usted cómo hubiese sido la molestia de Pedro. Sin embargo, cuando tira la red empieza a romperse. Y no fue una, sino todas las redes que mandaron empiezan a romperse. Tienen que llamarse los unos a los otros y alar esa gran pesca milagrosa que se conoce. Y la fe y el conocimiento generan hechos de las ideas. Muchos saben de Dios, pero pocos actúan con Él. Muchos creen en el Señor, conocen, pero pocos desarrollan la fe para actuar con su poder. Por eso es tan importante este punto. Recuerda el primero, creo pero no conozco. El segundo, conozco pero no creo. Vamos al tercero, lo que no conozco y no lo creo. Y allí está el libro de Isaías en la inspiración del 1 al 3. Oigan cielos, escuche tierra, así dice el Señor, yo creé hijos hasta ser los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Ni conocimiento ni fe, vea usted. El buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero este pueblo no me entiende, ni me conoce. Israel no conoce ni me entiende, ni conoce ni entiende, y son de él. La humanidad está pasando por esta realidad, ni conoce ni cree. Y obviamente, para nosotros eso es indiferente, pero para la gente la indiferencia precisamente está allí. ¿Cuántas cosas por no conocerlas ni creerlas simplemente se nos hacen indiferentes? Pareciera que no existieran porque ni las conozco ni las creo. Parece que no existiera. El ateísmo se afirmó ahí, ni conozco ni creo, luego no existe. Yo hay muchas cosas que ni conozco ni creo, pero no significa que no existan. Y obviamente la humanidad se pierde por esa razón, porque ni conocimiento ni fe. Si usted no cree que este año puede comprar un edificio, no le interesa ni siquiera conocer cómo lo puede adquirir.
porque ni conoce ni cree, nunca va a tener un edificio. Ay, pero eso no es montarse uno en ilusiones. Recuerde que hechos de las ideas es diferente. Los hechos apoyados en la fe, las ideas, las maneras como se puede lograr. Enfrentar a un enemigo causa dolor, causa enfermedad, causa escasez, causa oposición. Yo creo que Dios lo quitará, pero no tengo ni idea ni cómo ni con quién. Entonces usted tiene fe, o tal vez dice, no sé ni si Dios lo puede hacer, porque ya ha orado y no pasa. Entonces, ni conocimiento ni fe. Entonces tiene una enfermedad, un problema, una dificultad, y simplemente no sabe cómo abordarlo. Es la dura realidad de ni hechos ni ideas. La humanidad hoy tiene que sorprender a aquellos que son indiferentes con las ideas y con los hechos, o sea, con la fe y con el conocimiento. Debemos representar perfectamente lo que vamos a hablar en el cuarto punto, porque es que este tercer punto es lo que está llevando a la humanidad a una pérdida de identidad, a una irrealidad. Escúcheme bien, en lugar de desde su realidad ir a la verdad, la gente se está metiendo en una irrealidad, diciendo que son lo que no son, diciendo que creen ser lo que ni siquiera ellos pueden definir, entendiendo la vida de una manera para vivirla generalmente en contravía de lo que naturalmente puede ser, entendiendo que el desconocer a Dios y protestar contra todo aquello lo que es orden y autoridad les hace libres. Ese tipo de situaciones sin fe y sin conocimiento es destrucción. Y la destrucción obviamente con sus propias ideas, ideales suicidas permanentes, manifestaciones de lenguaje de narrativas y verbalizaciones al límite, diálogos poco constructivos, dialécticas que buscan siempre resolver los problemas desde la facilidad y desde la culpabilidad del otro, esperar siempre que otros respondan por ellos. Todo esto va a cautivar a una sociedad que obviamente trata de vivir en una irrealidad, que desde muy niños están viviendo a través de juegos, de videojuegos. Llegan a adultos y sus parejas, sus esposas o sus esposos les dice, oye, por lo menos deja la hora novena porque ya llevas 8 metido en un videojuego viviendo una irrealidad de tu vida. Porque te cuesta vivir la realidad, claro, a todos nos cuesta porque no es tan fácil, pero no te quedes en la realidad, ni te vayas para la irrealidad como un anestésico mental y espiritual, sino devuélvete a la verdad porque desde allí transformas tu realidad y te metes en una vivencia extraordinaria que es el conocimiento y es la fe que te llevan a tener poder en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Cuarto punto, lo que conozco y lo que creo. Romanos 10:17. La palabra de Dios tiene poder. Alguien diga amén. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que oyes es la palabra de Cristo. Si usted programa su mente, conocimiento, ideas, y prepara la fe, inmediatamente va a tener hechos de sus ideas. Muchas personas tienen hechos de las ideas de otros. Y así viven y pasan. Uno se sorprende cómo copian, cómo toman palabras, no para vivirlas y para experimentarlas, ni pero para sentirse enseñados, sino para replicarlas como si ya supieran y se apropian de ellas. Eso nos pasa a todos los que creamos algo, que de pronto lo vemos en otros ni siquiera dando el crédito, sino simplemente apropiándose de lo que no han creado, hechos de las ideas de otros. Otros tienen ideas pero no tienen hechos. Se les ocurre de todo, pero nunca pueden llevarlo a cabo porque falta la fe para hacerlo. No, pastor, la fe no, el tiempo, por eso. No, la fe, los recursos, por eso. No es la fe, lo que pasa es que no cuento con las personas por eso, porque todo esto que te hace falta por fe va a llegar siempre y cuando tus ideas, impulsadas por tu fe, generan ese poder atractivo a todo lo anterior. Sé que no es fácil.
Y sé que el enemigo va a tratar de llenarte los espacios, las ideas, la fe, para que no lo logres. Esa es su tarea. Pero la nuestra y la del Señor es sacarnos de esa situación. Por eso cuando nos salimos de la realidad, no agarres para la irrealidad de las drogas, de la promiscuidad, de una gran cantidad de escenarios industrializados desde Hollywood o desde donde lo estén produciendo, que algunos son buenos, pero la mayoría son distractores, son irrealidades, son situaciones que no te inspiran, sino simplemente te condenan a repetir ciertas historias y muchas veces hasta el mismo dialéctico para que evites vivir en la verdad. La verdad te hará libre. La irrealidad te hace extraño, indiferente, indolente. Tranquilamente pueden llevar a la muerte a un bebé casi de 6 meses con la naturalidad de proclamar una ley, pero nunca tener la conciencia ni el sentimiento de lo que están haciendo. Se cauteriza la conciencia precisamente por eso. En los últimos tiempos, la gente tendrá su conciencia cauterizada. ¿Y cómo se cauteriza? Cuando desde la realidad que no quieren vivir se meten a una irrealidad, a una burbuja, a un submundo, a una irrealidad que fácilmente lo encuentran en los canales, en las redes sociales, crean sus munditos para que sus seguidores se metan en esas especies de islas de la irrealidad, tratando de tener un lenguaje, tratando de tener unas ideas y un comportamiento que obviamente no pueden tenerlo en la realidad, luego buscan rápidamente el dejar de existir o el causarse daño para no soportar la realidad, que realmente esa realidad lo que debe conducirlos no es a esa realidad, sino a una verdad. Y la verdad son los hechos de las ideas. Por eso dice el libro de Romanos: así que la fe viene por el oír. Cuando tú escuchas conocimiento, viene también la verdad. Y si tú la crees, estás creando dentro de ti el poder más grande que puede tener una mente. Y es la verdad de la palabra, conocimiento y la fe en ella. Y cuando está la palabra y la fe, hay poder en el nombre de Jesús. Lo que conocemos, necesitamos creerlo. Y lo que creemos necesitamos conocerlo. Por eso usted debe estar permanentemente en contacto con canales como este que le transmiten un conocimiento pero también una fe. Seguramente hay muchos canales que le transmiten la fe, pero usted no sabe cómo. Si usted no le dicen crea, crea, porque si usted duda es como las olas del mar y Dios no le gusta eso, y utilizan versículos bíblicos para que la gente caiga en la falta de conocimiento, en una fe más por necesidad y por miedo que por conocimiento. En este lugar podemos predicar para enseñar a pensar, porque si aprendes a pensar lo que has creído, se transforma la humanidad que hay en ti y alrededor tuyo. Jesús sabía lo que hacía su Padre. Jesús creía en lo que iba a hacer su Padre. Por eso, en el nombre de Jesucristo, tú tienes que conocer, pero también tienes que saber lo que el Señor está haciendo. Y en tu vida Dios está haciendo grandes cosas. En tu vida Dios está haciendo grandes milagros. En tu vida Dios está proporcionando para que actúes por lo que has creído y seas muy seguro por haberle conocido. Quiero ir al libro de Hebreos 11:6. En realidad, vamos a la realidad, a la situación que estás viviendo, a la condición por la cual estás pasando, a la dificultad que pasa tus relaciones, a los pensamientos que vienen y van en las noches, en esa soledad y tal vez en ese frío de la soledad que es tan difícil de poder encontrarlo en una persona, porque no sabemos ni siquiera qué idea tener. Dice, en esa realidad, si tú no tienes fe, es imposible, dice, agradar. Pero el agrado no es la satisfacción nuestra. El agrado es la comunión, es la compañía, es el compartir, si usted lo quiere tener allí. Es decir, sin fe es difícil compartir con Dios la vida. Es lo que les está diciendo. Dice, en realidad, en su realidad es difícil vivir la realidad sin compartirla con Dios.
Y muchas personas creen en Dios, pero no comparten su realidad con Dios. Además que es que por ahí se metieron una cantidad de gente un poco con problemas psicológicos, creo yo, o tal vez espirituales más bien, a decirle a la gente que ser bendecido es tener cosas, tener viajes y posar en las playas haciendo letras de B pequeña con los dedos o levantando pulgares. Y cuando pasan por una dificultad desaparecen de todos esos escenarios, porque realmente confunden a las personas entre una persona bendecida y una persona con hechos de las ideas. Ahí, en esa realidad, es imposible vivir sin compartir con Dios. Porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, o si no, ¿con quién va a compartir usted? Usted no puede compartir con un fantasma, con una idea, usted tiene que compartir con un hecho. Cuando Pedro compartió su dificultad con Jesús, Jesús le compartió la idea de tener un milagro en su barca a alguien. Dios le está hablando de un milagro que se le acerca. Dice, si usted me deja entrar, si usted me permite compartir, yo hago lo mío y usted hace lo suyo. Usted pone la idea y pone la fe y yo pongo el milagro en la acción. Algo va a pasar en esta semana con alguien. Algo va a transformar en su corazón porque las ideas, la mente, deben tener conocimiento y deben tener hechos. Y mire lo que sigue diciendo. Y recompensa a quienes lo buscan. El conocimiento no va a llegar a buscarlo. El conocimiento no llega a buscarlo. El conocimiento no llega a decirle venga para acá. El conocimiento hay que buscarlo. El verdadero conocimiento hay que encontrarlo. El verdadero conocimiento hay que lograrlo. Entonces, compartir con el Señor, porque en esta realidad sin fe es imposible compartir con el Señor, ya que cualquiera que cree que está compartiendo con Dios será recompensado por el conocimiento que usted está buscando en ese momento. Si usted cree en Dios, Dios lo va a hacer, pero si además le pide al Señor conocimiento de aquello que está pasando, Dios le va a dar la respuesta a través de las ideas y la fe para que tenga hechos. No, pastor, yo no entendí, por favor, dilo porque eso me suena nuevo, eso no lo he oído. Perfecto, ahí está. Hebreos 11:6. En realidad, es decir, en su situación, no en la verdad, sino en la realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar es compartir, agradar es participar. Entonces, sin fe, sin creerle a Él, es imposible decir, venga a ver, esté conmigo, estemos los dos. Vamos a meternos en este tema, vamos a subirnos a la barca. Eso fue lo que hizo Jesús con Pedro, subámonos a la barca los dos, pero de allá vengo. No, pero vienes solo, vienes con tu red. Vienes con tu cabeza abajo, vienes con tu morar en el piso, vienes con tus deudas hasta el cuello, alguien más con Pedro. Vienes con problemas en tu casa, alguien más con él. Sí, Señor, pero pues yo creo en ti. No. Compartamos esa realidad. Y Jesús quiere compartir tu momento difícil. Jesús quiere compartir. No creas que no. Él quiere compartir. Donde hay problemas, dificultades, enfermedades, gente que no tiene la cordura, ahí Él es el invitado, ahí Él le gusta participar. Dice, déjame entrar ahí, quiero estar contigo, quiero estar compartiendo tu realidad, alguien más con el Señor. Quiero compartir tu realidad, quiero meterme en tu realidad. ¿Sabes que eso me agrada? ¿Sabes que si tú crees que yo puedo entrar a tu realidad, me agradas? Porque sería imposible que yo pudiera compartir contigo si tú no me dejas vivir y existir por medio de tu fe. Ahora, si tú lo haces y me buscas, seré recompensado. Y la recompensa viene porque el conocimiento que buscas en el Señor está llegando a tu vida a partir de este momento. Porque lo que creo, ahora lo conozco. Porque lo que he conocido, ahora lo creo. Por eso, Señor, los hechos de mi fe
tendrán las ideas del conocimiento. Por eso podré tener hechos de las ideas. Alabado sea el Señor, denle un aplauso usted allí. Vamos a orar, vamos a entrar en ese momento tan importante de la adoración y de la oración que nos permita condensar, llevar a la verdad, salir de la realidad y algunos de la irrealidad para meternos en este momento tan importante del amor de Dios, de su palabra, del conocimiento, para que tus hechos de las ideas sean guiados por su poder. Venga con nosotros, póngase de pie. Señor Jesucristo, ante ti venimos, Señor. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que nos trae las ideas. Porque creemos que tú eres Dios. Porque compartimos nuestra realidad contigo. Compartimos nuestros problemas. Por supuesto que nuestras alegrías. Pero compartimos este momento contigo, Señor. Señor, yo te pido en este instante que podamos tener, Señor, esa fe puesta en ti. Porque creo en ti. Y si usted por primera vez está con nosotros, o por primera vez siente que debe poner su fe en Jesús, diga con sus palabras, creyendo en su corazón: a ti, Señor Jesucristo, yo te recibo creyendo en mi corazón, diciéndolo y confesándolo con mi boca, que tú eres el Señor, que fuiste a la cruz por mí, por mis situaciones, por mis rebeldías, por mis pecados, por mis problemas, por mis errores, y entregaste tu vida, Señor, en una expresión valiente de entregar tu vida, que valía todo el oro del cielo y todo el oro del universo. Era tu vida, Jesús. Tu sangre poderosa no tenía precio, pero la entregaste, no por un alma que fuera indiferente, sino por mi alma, que para ti costó tu vida. ¿Cuánto vale mi alma, Señor? Gracias por morir por ella. ¿Cuánto vale todo lo que ha pasado a pesar de mis errores y tú lo pagaste en la cruz? El valor de tu alma es la sangre de Jesús. No tiene valor tu alma. Nadie la puede comprar, ni el enemigo puede comprar tu alma con todo el oro del mundo. No puede hacerlo. Podrá engañarte, pero nunca comprarte. Podrá decirte que eres de Él, pero jamás lo serás. Porque el único que pagó con su cuerpo y su sangre por tu alma y por la mía se llama Jesucristo de Nazaret. Se llama Jesucristo, Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada de lo que fue creado que no haya intervenido y haya participado Él. Por eso allí en mi realidad, Señor, yo quiero que tú estés partícipe, que compartamos, que te agrades aún de mi situación, que veas con los ojos de la alegría el futuro que tengo y no la tristeza que me lleva. Que pueda compartir, como lo hizo Pedro, mis problemas, mis deudas, mis acreedores, mis dificultades, mis problemas sentimentales, las razones por las cuales no vivo feliz, por las cuales no quiero ni vivir. Ahí te haces presente tú y me tomas de tu mano y me dices: yo estoy contigo, no temas. Es diferente cuando yo estoy en tu barca que cuando has pasado toda la noche en ella, tratando de hacer lo que tú crees que sabes. Déjame entrar a compartir el conocimiento que tienes. Y si crees en mí, tienes el poder de los hechos, de las ideas que yo te doy. Gracias, Señor. Padre, saca de la irrealidad a tantos que creen que con la distracción, con la indiferencia, con la argumentación de sentirse libres de culpa, ellos mismos se alejan de la verdad, viviendo una irrealidad. Devuélvenos a la realidad, Señor, en donde hay una dificultad y podemos cambiarla y transformarla, porque hoy nos estás dando ideas para que tengamos hechos de fe, ideas de tener el conocimiento de lo que estamos pasando. Conoce lo que pasa, conoce por qué pasa, pero también cree que alguien va a hacer que pase, porque el conocimiento serán ideas y los hechos serán tu fe.
Abre tus manos y empieza a adorar con nosotros y a decirle al Señor: toma mi vida, Señor. Toma y te entrego mi ser. Toma y te entrego todo lo que ha pasado en mi ser, Señor. Todos los hechos que deben ser transformados, porque muchos de ellos les faltó conocimiento y a todos les faltó fe. Por eso quiero y vengo, Señor, delante de ti a decirte: te necesito, Señor, para la transformación de mi vida. Te necesito para cambiar todo el escenario que estamos viviendo. Y quiero pedirte, Señor, que en este instante yo pueda tener la importancia del conocimiento y la veracidad de la fe. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por traer vida, Señor, de nuevo a mis ideas. Que cada una de las neuronas, Señor, nuestras tengan ahora el poder de tus ideas. Aumenta la fe de esas ideas, Señor, para que vuelvan los hechos de las ideas, para que vuelvan, Señor, las bendiciones que nos acompañaban antes, pero aún mejores. Para poder vivir, Señor, con una fe que me lleva a los hechos y con el conocimiento que nos lleva a las ideas. Dile al Señor: Señor, produce en mi mente nuevas ideas a través de tu palabra diaria. Que cada palabra se inserte en mis pensamientos y que con tu poder se lleve a las ideas. Y que con la fe se lleve a los hechos. Padre, produce hechos de fe. Allí vienen los milagros. En tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias porque la fe, Señor, es el escudo que me protege. Y el conocimiento es la espada que me permite avanzar. Por eso, Señor, recibe toda la gloria. Toda la honra, Señor. Gracias por visitarnos y quedarte entre nosotros, por invadir nuestra casa de tu palabra y del conocimiento, por producir nuevas ideas en el joven, en el niño, en el padre, en la madre, en el esposo, en la esposa, en el abuelo, en la abuela. Gracias por producir nuevas ideas para la empresa, para la economía, para el trabajo. Porque irás a tu trabajo, irás a tu camino, irás a tu vereda, irás a tus relaciones y dirás: el Señor con su palabra me ha hecho tener acciones de fe, hechos de las ideas. Amén y amén. El aplauso es generoso y si es generoso es para Jesús. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, te exaltamos. Tu nombre es exaltado siempre, porque tu palabra es predicada con libertad, con bendición. Gracias, Señor, por cada persona que ha estado conectada, porque a través de ella tú multiplicas y replicas esa multiplicación al 100%, al 1000% a todas las personas que han escuchado este mensaje. Este canal al cual tú le vas a dar clic aquí en la campanita para suscribirte y vas a anotar tus datos para inscribirte en la caja de registro, tiene la posibilidad con esas dos acciones de recibir material importante para su crecimiento espiritual, de tener el contacto con nuestro ministerio para el resto de actividades que realizamos. Tenemos actividades presenciales y actividades virtuales para siempre estar con todos y en todo llevando la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Mi nombre es Eduardo Ropart y si usted quiere tener contacto con nosotros, escríbanos. Podemos orientarle, bendecirle y participarle de todo lo que el Señor nos da a diario de la palabra de Dios para poderle servir. En minutos estamos ya conectados con el siguiente mensaje.
Bendiciones a todos y muy bienvenidos los que por primera vez nos están escuchando. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.